Vamos a compartir actividades relacionadas con operaciones y ecuaciones con números complejos. Comencemos con las operaciones. Trabajaremos con estas actividades. Comencemos a resolver el apartado A. Observamos que se compone de dos términos y en el primero de ellos aparece una multiplicación entre el número complejo 5 más 7i y el número complejo 2 más i. ¿Cómo se resuelve la multiplicación entre números complejos? Podemos simplemente aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, de manera tal que operamos 5 por 2 y obtenemos este primer término. 5 por i y obtenemos este segundo término. 7i por 2 obtenemos este término. 7i por i y obtenemos este cuarto término. A continuación, operamos dentro de cada uno de estos términos y obtenemos la siguiente expresión. Podemos tener en cuenta que, por definición, i al cuadrado es menos 1. Entonces, en el siguiente paso, vamos a reemplazar esta i al cuadrado directamente por menos 1. Resolvemos a continuación la operación suma entre números complejos, que consiste en agrupar por un lado las partes reales y por el otro las partes imaginarias. Observemos que en este primer paréntesis agrupamos las partes reales 10, menos 7 y 1. Y en este segundo paréntesis agrupamos a las partes imaginarias 5, 14 y 3. Operamos dentro de cada uno de estos paréntesis y obtenemos entonces el resultado final de este apartado, que es el número complejo 4 más 22i. El apartado B también nos propone realizar operaciones entre números complejos. También en este caso podemos observar dos términos, con la particularidad que en el primero de ellos nos encontramos con el número complejo 1 más i elevado al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? En primer lugar, podemos aplicar la definición de potencia. 1 más i al cuadrado es equivalente a realizar la operación 1 más i por 1 más i. El segundo término, por el momento, lo dejamos como está. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver la multiplicación de números complejos que aparece en el primer término. Tal como hicimos en el ejercicio anterior, aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma y obtenemos la siguiente expresión. En el caso del segundo término, lo que vamos a hacer es suprimir el paréntesis, teniendo en cuenta que antes de ese paréntesis hay un signo menos. Esto implica que vamos a tener que cambiar los signos al interior del paréntesis. Sumamos el segundo y el tercer término y obtenemos esta expresión. Es interesante destacar que partimos del cuadrado de un número complejo y llegamos a este resultado. Este mismo resultado podríamos haberlo obtenido si tratábamos al número complejo 1 más i como un binomio y desarrollábamos la fórmula del cuadrado de un binomio. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Es decir, que resolver el cuadrado de un número complejo equivale a desarrollar el cuadrado de un binomio. Podemos reemplazar i al cuadrado por menos 1
y luego vamos a realizar la operación suma de números complejos. ¿Cómo lo hacemos? Agrupando las partes reales por un lado y por otro lado las partes imaginarias. Sumamos dentro de cada uno de estos dos paréntesis y obtenemos el resultado final de esta actividad, que es el número complejo menos 2 menos i. En esta oportunidad vamos a resolver una división entre números complejos. Pero en primer lugar vamos a reexpresar i a la 44 como i a la 0. Esto lo podemos hacer porque si al 44 lo dividimos por 4, el resto de esa división es 0. Entonces, expresamos en lugar de i a la 44, i a la 0. A su vez, i a la 0 por definición es 1, de manera tal que obtenemos esta expresión. A continuación vamos a resolver la división de estos dos números complejos. Previamente vamos a operar en el numerador y obtenemos esta expresión. Y para resolver esta división vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del divisor. En este caso, el conjugado del número complejo 1 más 2i es el número complejo 1 menos 2i. Resolvemos la multiplicación de estos números complejos. En el numerador aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la resta y en el denominador aplicamos diferencia de cuadrados. Recordemos que la unidad imaginaria elevada al cuadrado es menos 1 por definición. Operamos y obtenemos esta expresión. Finalmente, podemos distribuir el denominador 5 respecto a los dos términos que aparecen en el numerador y tenemos entonces el resultado final de esta propuesta, que es el número complejo 4/5 menos 8/5 i. Finalizamos con las actividades de operaciones y continuamos con las de ecuaciones. La ecuación que proponemos es la siguiente. Esta propuesta nos solicita hallar el o los valores de z que resuelvan la siguiente ecuación. Z es un número complejo. Lo que vamos a hacer es identificarlo como a más bi, para poder tener de forma más clara la parte real y la parte imaginaria. Entonces, en lugar de escribir z, vamos a escribirlo de esta forma, tanto en el primer miembro de esta igualdad como en el segundo miembro de esta igualdad. Si a z lo definimos como a más bi, entonces al conjugado de z lo podemos expresar como a menos bi. Obtenemos entonces esta expresión. Es importante destacar que esta propuesta nos solicita hallar el o los valores de z, que es un número complejo, que resuelven esta ecuación. Lo que hicimos al reemplazar a z por la expresión a más bi fue obtener esta nueva ecuación, que es equivalente a la ecuación original. Pero en este caso, en lugar de encontrar un z complejo, vamos a tener que encontrar dos números reales, a y b, que son la parte real y la parte imaginaria respectivamente del número z. Busquemos entonces esos valores a y b reales. Podemos aplicar diferencia de cuadrados en el primero de los miembros de esta igualdad.
Luego podemos sumar a ambos miembros el término 2 por a más bi, de manera tal que obtenemos lo siguiente. Luego aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Distribuimos entonces el factor 2 y obtenemos la siguiente expresión. Observemos que en el primer miembro de esta igualdad tenemos términos en donde intervienen las incógnitas a y b reales. Y en el segundo miembro de esta igualdad hay un número complejo. Esta igualdad tiene sentido si las partes reales e imaginarias de ambos miembros son coincidentes. Entonces, 2b tiene que ser igual a menos 4 y a cuadrado más b cuadrado más 2a tiene que ser igual a 19. Resolvamos entonces estas dos ecuaciones. En la primera de ellas podemos obtener que b es igual a menos 2. Este resultado podemos usarlo en esta otra ecuación. Agrupamos todos los términos en el primero de los miembros de esta igualdad, operamos y obtenemos esta ecuación cuadrática. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? Una manera sería aplicar la fórmula resolvente, que nos dará dos resultados posibles para el valor real a. A puede ser 3 o puede ser menos 5. Finalmente, podemos decir que si a es 3 y b es menos 2, entonces el complejo Z1, 3 menos 2i, es una solución de la ecuación original. Y por otra parte, si a es menos 5 y b es menos 2, Z2, que es el complejo menos 5 menos 2i, también es solución de la ecuación. Y en definitiva, ambas son soluciones de la ecuación que originalmente planteamos en esta propuesta.